nos alegra mucho poder acompañarlos en este momento tan especial. Hoy vamos a dar la primera charla de preparto que va a estar a cargo de la licenciada Natalia Bochuzzi, que se complementa con la que vamos a tener la semana próxima, el miércoles de la semana que viene, ¿sí? Ahora le voy a pasar la palabra a Natalia. Yo solo les quiero pedir que mantengan silenciados los micrófonos en el transcurso de la charla para no interferir con la exposición. Pueden ir haciendo todas las preguntas que necesiten a través del chat. Igualmente, Nati les va, seguramente durante el transcurso del encuentro, las va a habilitar para que puedan ir haciendo preguntas, sobre todo cuando cambien de tema. Natalia, las dejo con vos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Bueno, como ya me presentaron recién, mi nombre es Natalia Bochuzzi, soy licenciada en obstetricia y voy a estar acompañándolos en estas 2 semanas, hoy y la semana que viene, que vamos a dar la segunda parte de todo lo que es esta teoría de lo que es la preparación para la maternidad. La charla está dividida en 2 porque obviamente son muchos contenidos. Hoy vamos a ver todo lo que es preparto y ya la semana que viene vamos a ver lo que es el parto y el puerperio, que sería el posparto. Así que voy a presentar la pantalla. A ver si ¿Lo ven acá? Sí, ahí se ve perfecto, Nati. ¿Se ve bien? No. Cualquier cosa pueden ir haciendo las preguntas, si quieren en el chat, si no las pueden ir haciendo abriendo los micrófonos. Yo voy a ir parando a cada ratito para ver si se va comprendiendo todo, si tienen alguna pregunta, si las quieren cuando terminamos la charla, también son bienvenidos todos a hacer las preguntas que sean necesarias. La idea es que no se queden con ninguna duda. Bueno, para empezar, puse este gráfico como para dividir lo que son las fases. Ustedes verán que siempre lo que los obstetras, las obstétricas, hablamos en semanas de gestación. Uno está acostumbrado a que el embarazo dura 9 meses y de golpe nosotros le decimos, estás de 36 semanas, de 40, de 24. ¿Esto para qué nos sirve a nosotros? Nos sirve porque es la maduración de los pulmones del bebé. Un evento muy importante en la obstetricia es la maduración pulmonar, porque ya estamos hablando de que un bebé a las 34 semanas, si bien todavía es chiquitito, y si bien le falta estar un poco más dentro de la panza de mamá, a las 34 semanas el bebé ya tiene sus pulmones maduros. Entonces nosotros nos manejamos mucho hablando de semanas, y como se ve acá, decimos que un embarazo es de término a la semana 37. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes a la semana 37 entran en lo que son los famosos 9 meses de embarazo. Pero me van a decir, yo tengo fecha probable para mucho después. Quizá hay alguna de ustedes que está de 37 semanas y dice, mi fecha de parto no es para ahora, es para dentro de 3 semanas. Exacto, porque la fecha probable de parto la calculamos para las 40 semanas, que es cuando el mayor de mayo, y no de mayo, ¿mi bebé es prematuro? No, para nada. ¿Se adelantó? Tampoco. Nació de 39 semanas. Es un bebé que está de término. Entonces, a la semana 37, no solo un Natalia, embarazo de término que entró así, sí, perdón que te interrumpa, se no, corta sí, mucho, y sí, también se frisa tu imagen. Si querés, puedes sacar la cámara tuya y seguir. dale, perfecto, Gracias. gracias. No, gracias a vos. Esperen que... Ahí está, vamos a intentar así. Cualquier cosa avísenme como hicieron ahora, que si no cambio de lugar en la casa, ¿sí? Entonces les decía que a las 37 semanas, este ya es un embarazo de término. Si el bebé nace a las 38, a las 39, a las 40 o incluso a las 41 semanas, el embarazo sigue siendo de término. No es que se adelantó, no es que se pasó. Entre las 37 semanas y las 41, el bebé puede nacer cuando lo determine, ¿sí? Obviamente
si hablamos de un embarazo de menos de 37 semanas, el panorama es otro porque ahí sí estamos hablando de un bebé pretérmino, un bebé prematuro. Por eso lo que quería marcar bien es esta diferencia al empezar la charla, porque las conductas que vamos a tomar para ir a la guardia, para consultar, van a ser distintas si el embarazo es de más de 37 semanas o de menos de 37 semanas, ¿ok? ¿Acá hay alguien que ya esté de más de 37 semanas, que esté de término? No, según los Bueno, registros del estimo que momento de la inscripción, sí, no, 35, perfecto, bueno, por ahí hay perfecto. 2, puede ser que estén cerquita, pero no sé. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a hacer bien hincapié en esto de cuándo ir a la guardia si tenemos más de 37 semanas, que es lo que les va a pasar cuando estén de término del embarazo, y cuando estén de menos de 37 semanas, que es el caso de la mayoría, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente imagen. Entonces, lo que recién decíamos, ¿vamos o no vamos a la guardia? Este es un punto creo que fundamental para hablar todo el tiempo, para recordarlo todo el tiempo, porque es la incertidumbre, sobre todo cuando es el primer embarazo. Si bien todos los embarazos son distintos, todas las mamás son distintas, obviamente cuando es el primer embarazo son muchísimas más las dudas que tenemos de si todos los cambios que estamos teniendo en nuestro cuerpo son normal, si no es normal, si voy a la guardia, si me quedo en casa. Entonces, vamos a empezar con uno de los motivos más comunes y frecuentes de consulta a la guardia. Y es este que vemos acá. Dolor de cabeza, visión borrosa o zumbido de los oídos. Estos síntomas, en casi el 70% de las veces, están asociados con la presión alta del embarazo. La presión alta lo consideramos el valor de 140/90 o 14/9, como la mayoría lo dice. Si yo tengo estos síntomas, que me duele mucho la cabeza, que veo como si fuese estrellitas, nublado, dolor en la boca del estómago, ganas de vomitar, me tomo la presión. Si el sanatorio me queda lejos, quizá no me conviene ir a tomarme la presión al sanatorio. Voy a una farmacia, alguna unidad sanitaria donde me tomen la presión. Si la presión es 14/9 o más de 14/9, urgente a la guardia, porque es un motivo de consulta urgente la presión alta. No así la presión baja. La mayoría de ustedes me puede decir, sí, yo sufro de presión baja, tengo 9,5, 10,6. El estándar en el embarazo, lo normal, es que la presión baje. Eso es lo normal, eso no se asusten. Obviamente no está bueno sentirse mareado y salir a la calle y sentir que te caes, que es lo que te produce la presión baja, pero no hay ningún riesgo ni para ustedes ni para el bebé. La presión alta, sí. La presión alta es muy importante que ustedes consulten de inmediato a la guardia, ¿sí? Obviamente ahí se les va a tomar la presión, se va a corroborar si el valor es ese y se van a hacer una serie de estudios para ver si tienen que medicarlas o no. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta que vaya surgiendo, pueden ir escribiendo en el chat o mismo pueden abrir el micrófono porque son poquitos y preguntan, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno. Dolor intenso en la boca del estómago. Va completamente acompañado de lo que decíamos antes de la presión alta. Es uno de los síntomas. Puede ser obviamente que algo haya caído mal de lo que comimos, porque imagínense que cuando la panza crece, el estómago queda reducido a un espacio muy chiquito. Entonces lo llenamos inmediatamente el estómago. Comemos poquito y enseguida se llena. O sea que puede ser también que ese dolor sea desde una gastritis, una úlcera, un montón de cosas, pero siempre ante la duda nos tomamos la presión. 14/9 o más de 14/9 voy a la guardia. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos
con otro de los síntomas que están muy asociados también, que son la fiebre y escalofríos. 38 grados centígrados ya es fiebre. Tengo que consultar a la guardia porque la fiebre me habla de que el cuerpo está combatiendo una infección. Entonces lo que tengo que saber, que es súper necesario, es cuál es el foco de esa infección, de dónde viene. ¿Por qué? Porque primero que la fiebre no es buena en ningún momento de la vida, menos lo es durante el embarazo. Y segundo, que si estoy teniendo una infección urinaria, una gripe, una carie, un flujo patológico, esa infección me puede generar contracciones. Y obviamente, si estoy embarazada de 33, 34, 35, menos de 37 semanas, no quiero tener contracciones, porque las contracciones, como lo vamos a ver en un ratito, son las responsables de que el cuello del útero se dilate. Entonces, yo durante un embarazo pretérmino, lo que menos quiero es tener ningún tipo de contracción seguida, salvo los que ya vamos a ver que son las normales, pero una infección me desencadenaría quizá un trabajo de parto prematuro. Entonces, si yo tengo temperatura, voy inmediatamente a la guardia, las semanas que tenga de embarazo, no importa. Ahora, si yo tengo, además de esto, molestias para hacer pis, ¿cuáles son las molestias? Dolor, ardor, me quedo con ganas de seguir orinando, siento que oriné todo y no, o sea, me vuelve a salir pis a cada rato, voy también a la guardia para que me hagan un estudio de orina y ver si tengo una infección urinaria. Nosotros, la mayoría de las veces, relacionamos la infección urinaria con el dolor al hacer pis. No, no necesariamente. Puede ser esto de quedarse con ganas de hacer pis a cada ratito, de no terminar más, de hacer de a chorritos. Igualmente ustedes les hacen todos los trimestres un urocultivo. Pero la infección urinaria, ustedes pueden tener un urocultivo negativo del mes pasado y estar cursando ahora una infección. Si llega, además, a acompañarse con fiebre, corriendo a la guardia, ¿sí? Acá me están preguntando esto de la semana 37. Decíamos que la semana 37 es el momento en el que marcamos el término del embarazo. O sea, llego a las 37 semanas, cumplo las 37 semanas, y yo estoy entrando al 9º mes de embarazo, que la fecha probable de parto, que a todas le dio seguro a su médico, es a las 40. Entonces muchos pueden decir, mi bebé se adelantó porque nació de 37 semanas. No, las 40 semanas son como un promedio, cuando casi todos los bebés nacen. Pero a la semana 37 el bebé ya tiene el peso adecuado y ya todo su cuerpo y sus pulmones están maduros como para poder afrontar la vida fuera de la panza. La mayoría de los bebés nacen a las 40, pero si nacen a las 37, a las 38, a las 39 o incluso a las 41, son bebés de término. Es todo el mes que transcurre de la semana 37 a las 41, el 9º mes en el que puede nacer el bebé, ¿sí? Me parece que es eso la pregunta, si no, no hay problema, la volvemos a repetir. Bueno, otro motivo de consulta a la guardia, el bebé no se mueve. ¿Qué hacemos? El bebé empiezan a sentirse los movimientos aproximadamente a la semana 22 a 24. Hay mujeres que a las 18 semanas ya lo sienten, hay mujeres que recién lo empiezan a sentir a las 24, se tardan un poquito más. Esto depende mucho hasta de la cantidad de hijos previos que tienen, no es todos se mueven a las 22, no. Como todo en la obstetricia depende mucho de cada embarazo, ni siquiera de cada mujer, de cada embarazo. Ahora bien, el bebé tiene que moverse, más o menos se mueve una vez por hora por lo menos. ¿Qué pasa? Cuando el embarazo empieza a llegar a una edad gestacional avanzada, el bebé empieza a aumentar mucho de peso, empieza a crecer más o menos hacia el término 200 gramos por semana. Y ya la panza no acompaña este crecimiento, ya la panza no puede crecer tanto para darle
tanto espacio al bebé para que vaya moviéndose como hacía hasta ahora. Entonces los movimientos empiezan a ser mucho más sutiles, más suaves, quizás lo que sentimos es codazos, pataditas, pero ya no da esas vueltas carnero que daba antes de la semana 34, porque además ya adopta su posición definitiva, que en el 95% de los casos va a ser con la cabeza hacia abajo, y hay algunos que deciden quedarse de cola, que son, bueno, los menos, pero que obviamente existe esa posibilidad. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? El bebé tiene que moverse más suave, moverse menos que venía de lo que venía moviéndose antes, pero tiene que moverse. Si yo me doy cuenta que pasaron más de una hora y el bebé no se movió, me como algo dulce, salvo que alguna de ustedes sea diabética, ahí comen cualquier cosita salada, sino un alfajor, se toman un juguito, una Coca-Cola, algo que les dé mucho azúcar para que el bebé pueda moverse. Si en el transcurso de media hora después de comer algo dulce, el bebé sigue sin moverse, se van para la guardia. ¿Qué hacemos en la guardia? Las conectamos al monitor fetal, le escuchamos los latidos, como con el aparatito ese que las escucha su doctor, se les hace un monitoreo si es un embarazo avanzado, si no solamente la escuchamos con nuestro Doppler fetal, y se van tranquilas de que se escucha bien. Pero nunca dejen pasar una falta de movimiento porque es motivo de consulta a la guardia si no se mueve después de haber comido algo dulce a los 30-40 minutos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien que me ponga un ok y algo? Buenísimo, perfecto. Ahí, todo bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a otro de los motivos de consulta a la guardia, que es uno también de los que más vemos, sobre todo en los embarazos de término. Y es la pérdida de líquido o de sangre vía vaginal. Vamos a empezar con la sangre. En cualquier momento del embarazo, la pérdida de sangre es motivo de consulta a la guardia. No importa si estoy embarazada de 12 semanas, de 25 o de 40. No es normal que se pierda sangre por genitales. Siempre significa algo. Según el momento en el que yo esté del embarazo, pueden significar muchas cosas muy distintas una de la otra. Por ejemplo, un sangrado en el primer trimestre puede ser una amenaza de aborto, un sangrado en un segundo trimestre puede ser que la placenta esté un poquito baja, un sangrado en el tercer trimestre puede ser desde que está habiendo cambios en el cuello del útero hasta, no sé, un desprendimiento de placenta. Son muchísimas cosas que puede significar ese sangrado. Por eso siempre, siempre hay que ir a la guardia. ¿Qué sangre me puedo esperar? Si la sangre es roja, roja como si fuese rutilante, tengo que ir a la guardia, pero lo más probable es que sea como una pérdida del cuello del útero. Ahora, si la sangre es más oscura, con coágulos, tengo que ir mucho más rápido a la guardia. Siempre ir, siempre. Pero obviamente, según la cantidad y el tipo de sangre, tengo que ir más rápido en algunas situaciones que en otras. Lo que puede pasar también es que durante las 37 semanas en adelante empiecen con pérdida del tapón mucoso. Esto lo vamos a ver mejor la semana que viene en lo que es trabajo de parto, qué es el tapón mucoso, qué significa, para qué está. Pero como para ir adelantando un poquito, el tapón mucoso es un acúmulo de mucus ubicado dentro del cuello del útero. El cuello del útero es como si fuese un tubo, un canal, y adentro del cuello tenemos este moco que lo que hace es proteger al bebé de las infecciones que pueden venir de afuera, que pueden venir de la vulva, que pueden venir del exterior. Entonces estos bichitos, al llegar al cuello, se van a encontrar con que el cuello está cerrado y además que tiene en su interior este tapón mucoso. Este tapón mucoso a veces tiene como unos hilos de sangre.
Y durante las 37 semanas en adelante, ustedes pueden empezar a perder el tapón. ¿Qué quiere decir esto? Yo les dije que cualquier pérdida de sangre tienen que consultar urgente a la guardia. Bueno, toda pérdida de sangre menos la que está envuelta en el tapón mucoso. ¿Por qué? Porque el tapón mucoso no me exige que yo vaya a la guardia a consultar, porque el tapón mucoso me está diciendo que está habiendo cambios en mi cuello del útero. ¿Significa que el bebé va a nacer? No, no necesariamente. Que yo expulse el tapón mucoso significa que este cuello está empezando a ablandarse, a dilatarse, proceso que lleva días. No es que un día me levanto y yo ya estoy en trabajo de parto, no. Las contracciones van a aparecer desde la semana 37, se van a empezar a hacer más seguidas, más intensas, y son estas contracciones las que empiezan de a poquito a dilatar ese cuello del útero. Entonces, resumiendo, pérdida de sangre como si fuese un segundo día de menstruación, abundante, roja bien brillante o con coágulos, tengo que ir a la guardia, no importa las semanas en las que esté. Ahora, si la pérdida es como si fuese un moquito, como un último día de menstruación o el primer día que empieza a bajar muy poquita sangre, y estoy de 37 semanas en adelante, me quedo tranquila. Es el tapón mucoso. Mi cuerpo está empezando a cambiar ese cuello, está empezando a dilatarse, a ablandarse. Es una señal buenísima de que arrancaron ya de a poco las contracciones que me van a permitir el parto. Ahora, estoy embarazada de 35 semanas. Largo el tapón mucoso, largo este moquito con hilitos de sangre. ¿Es normal? No, no es normal. Porque ¿qué me está diciendo mi cuerpo? Estás largando tapón mucoso. Se está ablandando y modificando tu cuello. ¿Yo quiero a las 35 semanas tener un parto? No. Hasta las 37 semanas el cuello debería estar cerrado, con el tapón dentro del cuello. Entonces, si yo estoy de menos de 37 semanas y por más de que no llene la bombacha de sangre, como les decía antes, segundo día de menstruación, por más que sea un hilito finito de sangre mucosa o sangre sola, voy a la guardia, porque yo menos de 37 semanas no se desea perder el tapón. Perder el tapón es cambios en el cuello. Cambios en el cuello es próximamente un trabajo de parto. ¿Se entiende esto? Entonces, pérdida abundante de sangre voy cuando sea. Tapón mucoso, que es este moquito con hilitos de sangre, más de 37 semanas, no voy, salvo que tenga contracciones, obviamente. Si no, me quedo tranquila, digo, buenísimo, estoy perdiendo el tapón, re buena señal, el bebé puede nacer. Ese día o en 10 días, no los vamos a saber nunca. Significa, estás teniendo cambios. Menos de 37 semanas, no quiero perder el tapón porque no quiero ningún cambio, tengo que ir a la guardia, que me evalúen cómo está ese cuello del útero, con mi tacto, y ver si amerita o no reposo, tratamiento con medicación o qué es la conducta que van a tomar. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda de la pérdida de sangre? Si no, si quieren, seguimos y después, al final de la charla, obviamente, cualquier duda que tengan, la podemos resolver también. Perfecto. Vamos a la pérdida de líquido. Como les dije antes, la pérdida, que puede ser de sangre de líquido, en caso de ser de líquido, igual que la sangre en cualquier momento del embarazo, tengo que consultar. No importa si estoy de 20 semanas, de 30 o de 40. La pérdida de líquido, como decían antes, se rompió la fuente, se rompió la bolsa, significa que por algún motivo esa bolsa se rompió o se fisuró y eso requiere internación inmediata. Y ahora me van a decir, si un bebé de 32 semanas la mamá rompe la bolsa, ¿tiene que nacer inmediatamente? No, no necesariamente, porque antes dijimos que los pulmones se terminaban de madurar a la semana 34. Si a las 32 semanas la mamá rompió la bolsa, vamos a ponerle antibiótico, madurar esos pulmones y seguramente dejarla internada hasta la semana 34, que ese bebito sepamos que sus pulmones están bien maduros
y recién a las 34 semanas evaluar si se puede o no terminar el embarazo. Pero cualquier mamá con la bolsa rota tiene que estar internada. ¿Por qué? Porque si se rompió la bolsa, le estamos quitando al bebé la protección que esa bolsita le brinda, como el tapón mucoso, de que no suban gérmenes. El bebé está en un medio estéril, el líquido amniótico es estéril, está en un lugar que no puede, los bichitos no pueden atravesar esas membranas de la bolsa, pero una vez que se rompen, la mujer requiere antibiótico y controles estrictos de temperatura, control de signos vitales, es decir, su frecuencia cardíaca, escuchar al bebé a cada ratito, porque obviamente estamos rompiendo esa barrera de protección. Sea la semana que sea, tienen que ir a la guardia. Pero obviamente la conducta que tomemos en la guardia va a ser distinta. ¿Por qué? Porque si ustedes están de 37 semanas y rompieron la bolsa, se finaliza el embarazo. 37 semanas, bolsa rota, finalizamos el embarazo. Si ya tienen algo de dilatación, se continuará hacia el parto normal. Si no tienen nada de dilatación, tampoco es que se hace una cesárea inmediatamente. Lo que se hace es tratar de generarles a ustedes contracciones que el cuerpo no generó. Es la famosa inducción, que lo vamos a ver también la semana que viene. Entonces, como para resumir y que les quede claro, 37 semanas en adelante se rompió la bolsa, internación inmediata y el bebé nace. 37 semanas, 38, 39, no importa la edad gestacional, más de 37 semanas, bolsa rota, se finaliza el embarazo. Si se puede por parto y si no se puede por alguna contraindicación, por cesárea. Ahora, menos de 37 semanas, se va a evaluar cada caso en particular. Si son menos de 34, se hará todo lo que es la maduración pulmonar, se les pondrá antibiótico, y si son entre 34 y 37, va a depender de un montón de factores, de cuánto pesa ese bebé, de si tienen o tienen un resultado de un estudio que ahora lo vamos a hablar, va a depender de muchísimas cosas, pero generalmente menos de 37 semanas no se finaliza inmediatamente el embarazo, pero sí, en todos los casos, se quedan internadas con antibiótico y controles de temperatura, de frecuencia del bebé, controles de frecuencia de la mamá. Es muy importante la internación porque son cosas que en casa no podemos controlar por nosotras mismas. El líquido tiene color claro. El líquido debería ser transparente. Digo debería porque hay casos que el líquido lo vemos de un color medio verde, como si fuese mate cocido. Ese caso, el líquido verde, es una consulta de extrema urgencia a la guardia. En ese caso van corriendo a la guardia. Porque, ¿qué nos dice el líquido? El líquido nos habla mucho de cómo está el bebé. Y si el líquido es de un color verde, significa que el bebé eliminó el meconio. El meconio es la primera materia fecal que la mayoría de las veces, en casi todas las situaciones, el bebé lo elimina una vez que nace. El bebé nace y elimina esa primera materia fecal que llamamos meconio. Pero si el bebé lo elimina dentro de la panza, significa que está ocurriendo alguna situación de estrés del bebé, por lo que la consulta es de urgencia, porque en ese caso el bebé tiene que nacer lo más rápido posible. Ahora, si el líquido amniótico es claro, voy a la guardia, como les dije antes, pero tampoco necesito salir corriendo. No es que me tengo que llevar todos los semáforos en rojo, no. Voy a la guardia tranquilo. Si el líquido es verde, no. Si el líquido es verde, vamos corriendo a la guardia. Lo mismo que hay un estudio que se hace entre la semana 35 y 37. Si acá alguna mamá está en esas semanas de embarazo, ya seguramente se lo hizo, que es el estudio llamado cultivo de estreptococo. Acá vamos a hacer un paréntesis, porque es un estudio que se le hace a todas las mamás. Y el estreptococo es un bichito, es una bacteria, que a veces lo tenemos las mujeres en los genitales,
como parte de nuestra flora normal, es nuestra microbiota habitual, o sea, todos estos bichitos que las mujeres tenemos en la vulva, uno de ellos puede ser el estreptococo. No nos da síntomas, convivimos perfectamente con el estrepto. Pero, ¿qué pasa? Si el bebé nace y nosotras tenemos el estreptococo, cuando el bebé atraviesa el canal de parto, puede llegar a infectarse por esta bacteria. Entonces, ¿qué se hace? Entre la semana 35 y 37, el médico les manda un estudio, que es un hisopado vaginal, se les pasa un hisopo por los genitales buscando si tenemos este estreptococo. Y en caso de que lo encuentren en el laboratorio, se pone en el trabajo de parto penicilina, un suero con penicilina. ¿Por qué no lo ponemos antes, cuando tengo el resultado? ¿Por qué mi médico no me da tratamiento en ese momento? Porque como es parte de nuestros genitales, si yo hago tratamiento a las 37 semanas y mi bebé nace a las 40, la bacteria está ahí de nuevo. Tendría que hacer tratamiento todos los días de mi vida hasta el parto. Por eso, lo que se hace es directamente en el parto, en el suero, poner la penicilina y esperar a que nazca el bebé, porque el bichito se muere en ese momento y no se infecta el bebé. En el caso, sí, de alergia a la penicilina, tenemos clindamicina como una de las opciones, que también se pone, por eso es súper importante en el caso de alergias a la penicilina mencionarlo, más si les da positivo, obviamente, el estreptococo. Y en cualquier situación, porque la penicilina es el antibiótico que más usamos en obstetricia, así que es siempre importantísimo mencionarlo, pero no hay ningún problema de poner clindamicina, es la primera opción para alérgicos a la peni. Y si el padre es alérgico, no, quédense tranquilas, no tiene absolutamente nada que ver, porque el antibiótico lo están recibiendo ustedes por vena, no pasa a la placenta, y ese antibiótico lo que sirve es, en el momento del trabajo de parto, matamos el estrepto que tenemos las mujeres en los genitales, listo, se muere y el bebé puede nacer sin ningún problema. Pero si yo rompo la bolsa y encima tengo el estrepto positivo, ahí también, aunque el líquido amniótico sea claro, tengo que ir urgente a la guardia. ¿Por qué? Porque estoy rompiendo esa barrera de protección y necesito el antibiótico para que este estreptococo que tengo yo en mis genitales no ascienda e infecte al bebé. La realidad, para que se queden tranquilos, es muy, muy, muy bajo el riesgo de infección, pero cuando le pasa a una persona es un 100%. Yo les puedo decir, es un 2% el riesgo de infección, es bajísimo, pero si te toca a vos, le pasa a uno, obviamente ese 2% se convierte en un 100. Entonces es un estudio súper importante, es también súper importante que ustedes lo lean, que se fijen si es positivo o negativo, porque quizás les entregaron el resultado a la semana 37 y mañana, antes de que lo vea el médico, rompen la bolsa o arrancan con contracciones. Entonces decir, bueno, me voy rápido porque tengo el líquido claro, pero soy positivo en el estreptococo, me tienen que pasar antibiótico. Y siempre el tema este de la alergia a la penicilina. Decir, mencionarlo, avisar, porque está la opción de la clindamicina, es la primera opción en caso de alergias. Bueno, ¿alguna duda, algo que les haya quedado colgado antes de arrancar con contracciones? ¿Venimos bien? Sí, había algunas consultas en el chat, pero las fuiste respondiendo, Nati. Sí, perfecto, lo tengo acá abierto, así voy viendo si hay alguna duda del tema. Bueno, vamos a pasar a las contracciones. Si alguna ya tuvo un parto o un embarazo, ya debe conocer a las reinas del embarazo de término, que son las contracciones. ¿Qué es una contracción? La contracción es cuando toda la panza se pone dura. Se pone dura al punto de que yo quiero hundir los dedos a nivel del ombligo y no puedo. Es una piedra, es como si yo me tocara la frente. Si ustedes se tocan el ombligo y los dedos se hunden, no tengo contracción. Si yo me toco el ombligo y es igual que la frente una piedra, esto es una contracción. Y las contracciones son al principio más cortitas, más aisladas, menos dolorosas, pero con el correr de los días
de un embarazo de término hablando, van a empezarse a ser más seguidas, más molestas, más intensas. El dolor es muy, muy, muy relativo. Algunas me pueden decir, llegué con 9 de dilatación y no sentí nada, y otras con 2 centímetros de dilatación, ya la verdad que están percibiendo mucho el dolor. Eso depende del umbral de dolor de cada mujer. Entonces no les puedo decir duelen o no duelen, porque va a depender mucho de lo que cada uno tolere de dolor. Pero sí, las contracciones son toda la panza dura, como si... ¿Dónde está el ombligo? Contracciones tenemos durante todo el embarazo. Lo que pasa es que a veces ni siquiera las percibimos, porque son contracciones que duran 15, 20 segundos y que las tengo más o menos cada 1 o 2 horas. Es normal tener 12 contracciones al día durante un embarazo chiquito y que yo diga, uy, se me puso dura la panza, pero que no duela, que a lo sumo me dé como un tirón en la espalda, como un dolor de ovarios. Eso es completamente normal. Sí, acá me preguntan si las de Braxton también implican el ombligo duro. Hay dos contracciones, ¿sí? Que las de Braxton Hicks son las que se van a transformar en contracciones de trabajo de parto. Así que sí, estas de Braxton Hicks, que empiezan a aparecer más hacia fines del embarazo, así las llamamos, son las que después se transforman en contracciones de trabajo de parto. Se van a hacer más intensas, más largas, más seguiditas. Son estas mismas que después voy a decir, uy, no paran, estoy en un trabajo de parto. Así que esas mismas de Braxton también, el ombligo está duro, pero muchas veces no llego a percibirlo si yo no me toco el ombligo, porque como no molestan tanto, pasan desapercibidas, ¿sí? Las de Álvarez, que son las anteriores, son más cortitas y son las que tengo a principios del embarazo. Entonces les decía, a veces ni siquiera me voy a dar cuenta que las tengo. Pero si en un embarazo de menos de 37 semanas se empieza a poner dura la panza, yo digo, uy, tengo una contracción. A los 10 minutos, uy, tengo otra contracción. 10 minutos de nuevo, tengo otra contracción. ¿Me dejo quedar en casa? No. Si yo estoy con 1 hora en que las contracciones son cada 10 o 15 minutos y haciendo reposo no frenan, tengo que ir a la guardia, porque estas contracciones, esta panza dura, es la responsable, como les dije antes, de dilatar el cuello del útero. El cuello del útero, ya lo vamos a ver en una imagen la semana que viene, es la parte final del útero, y justamente es la que se dilata en el trabajo de parto, se abre para poder permitir la salida del bebé. ¿Por qué se dilata? Porque mi cuerpo tiene contracciones. Es así, sin contracciones no hay dilatación. Entonces, si yo estoy teniendo contracciones a las 34 semanas, yo tengo que frenarlas porque no quiero que se modifique el cuello. Era lo mismo que les decía del tapón mucoso. Tapón mucoso 34 semanas, no. El tapón mucoso 37 en adelante. Contracciones seguidas que no frenen menos de 37 semanas, tampoco. No quiero entrar en un trabajo de parto a la semana 34. Entonces, contracciones cada 10 o cada 15 minutos que no frenen en 1 hora estando acostada, voy a la guardia. Las contracciones deberían frenar si yo hago reposo. Le avisan a su médico, a su obstétrica, les va a decir, tomate un Sertal o una buscapina simple. Si con eso no afloja estando en reposo, tengo que consultar a la guardia. Es un motivo de urgencia a la guardia si las contracciones no frenan en 1 hora en un embarazo de menos de 37 semanas. ¿Por qué? Porque me tienen que tactar, tienen que ver cómo está ese cuello y si efectivamente hay contracciones, ver por qué se están produciendo. La causa más común y frecuente de contracciones en embarazos pretérminos son las infecciones. Las infecciones, como lo hablamos antes, urinaria, en la mayoría de los casos, me pueden estar generando estas contracciones. Entonces, voy a la guardia, me revisan, constatan si tengo o no tengo contracciones, si tengo o no tengo dilatación, buscan el por qué
y me dan la medicación necesaria para frenar seguramente reposo también y ver por qué yo tuve esas contracciones. Pero no nos quedemos más en casa, porque lo más probable es que si esas contracciones no frenan, ya pueda llegar a arrancar el trabajo de parto. Y una vez que el trabajo de parto arranca, no lo frena nada. Una vez que yo tengo la dilatación del trabajo de parto, que ya lo vamos a hablar la semana que viene, son 4 centímetros, ya está. Un trabajo de parto prematuro, no tiene freno. Arrancó y arrancó. ¿De acuerdo? Ahora vamos a la semana 37. Semana 37 sin indicación de cesárea, porque hay mujeres que ya por X motivo saben que van a ir a una cesárea. Mujeres que tienen cesáreas anteriores, mujeres que tienen el bebé de cola, mujeres que tienen la placenta previa, mujeres que no desean un parto. Todas esas mujeres actuamos igual que si el embarazo fuera de menos de 37 semanas, porque no queremos un trabajo de parto. Perdón. Ahora vamos a las mujeres más de 37 semanas, que la idea es ir a un parto normal. ¿Qué quiero? Contracciones. Quiero tener muchas contracciones y quiero llegar a la guardia con dilatación y que me digan, estás con 6 centímetros, con 4, con 7. Quiero que arranque el trabajo de parto. Entonces, ¿voy inmediatamente a la guardia? No es necesario, porque si ustedes van y están cursando un preparto, el preparto es todos los días previos al trabajo de parto, que puede durar un día o puede durar 14. El preparto es medio confuso porque tengo contracciones seguidas, y que después de golpe la nada misma. Y después vuelven a aparecer, vuelven a desaparecer. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que no es un preparto y es un trabajo de parto? Porque en el trabajo de parto las contracciones no desaparecen, no se cortan. Son cada 5 minutos, cada 5, y si yo estoy 2 horas con esas contracciones cada 5 minutos, significa que ya entré a un trabajo de parto. Porque con 2 horas ya las contracciones no frenan más. Si yo espero 1 hora con contracciones cada 5 minutos, primero que el cuerpo no le doy el tiempo para llegar a la dilatación necesaria, que son 4 centímetros. Y segundo, que yo no sé si llego al sanatorio, me acuesto y las contracciones desaparecieron, porque el preparto es así. Tengo contracciones durante 1 hora que no frenan, que digo, listo, ya está, y después nada, y arranco recién a las 3 horas. ¿Estas contracciones sirven o no sirven? Sirven, obvio que sirven. No son las de trabajo de parto, no me están dilatando el cuello activamente, pero sí lo están modificando. Voy a perder el tapón mucoso, voy a tener el cuellito más blando, el cuellito más corto, todos cambios que después sirven para cuando arranca el trabajo de parto. O sea, esas molestias que tengo quizá durante días no son en vano, pero ¿cómo sé si tengo que ir a la guardia? Cuando las contracciones son cada 5 minutos, acostada, siempre controlo las contracciones acostada y no desaparecen por lo menos durante 2 horas. Les digo por lo menos porque el trabajo de parto sin medicación, sin suero, sin oxitocina, sin peridural, el trabajo de parto dura en una primeriza entre 12 y 14 horas, o sea que tienen tiempo de sobra, no es que 2 horas y tengo que ir corriendo ya a la guardia. No, en una primeriza puede tardar, si no ponemos mano, entre 12 a 14 horas. O sea que si esperan 3 horas en casa, dicen, no, la verdad me la estoy reaguantando, 3 horas, 4 horas, sí, obviamente tienen el cultivo de flujo negativo, pueden esperar tranquilamente, pero no ir antes de las 2 horas, porque lo más probable es que todavía les falte bastante ese cuello. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna duda de esto, de las contracciones, de las pérdidas, de cuándo ir a la guardia? Buenísimo, perfecto. Bueno, vamos a ir a la siguiente entonces, que es el bolso. Esto es bastante general, lo que tenemos acá armado, porque va a depender mucho de cada sanatorio, lo que les brindan y lo que no les brindan a la mamá y al bebé. Yo puse algo bastante global y ustedes después van a ir diciendo, bueno, esto sí, esto no. De la mamá, camisones.
En la mayoría de los sanatorios les dan el camisón del parto, en la gran mayoría, si no es casi todos, les dan un camisolín para el momento del parto. Pero para el posparto siempre les recomiendo que lleven más o menos 3 camisones. Una internación de parto normal es aproximadamente de 32 a 36 horas y una internación post-cesárea es entre 48 y 60 horas. O sea que estamos hablando de un promedio de 2-3 días de internación para el parto normal y para la cesárea. Así que más o menos calculen un camisón por día, o si tienen dos, porque al principio van a tener pérdidas, súper recontra normal, fisiológico y necesario tener pérdidas, y obviamente se van a manchar al principio, y posiblemente manchen y arruinen el camisón. Idealmente los camisones que tienen para amamantar son muy pero muy cómodos, sino algún camisón flojito, y generalmente les digo que se lleven de manga corta porque en los sanatorios, por el tema de la temperatura del bebé, hay calefacción en las habitaciones y suelen tener calor si van con un camisón manga larga. De última se llevan alguna bata, algo como si les agarra un poquito de frío, pero lo mismo que cuando tienen el suero puesto, si les tienen que poner suero, es mucho más cómodo tener camisón manga corta, y yo les recomiendo los que tienen para amamantar, son muy prácticos, muy piolas, la verdad que si pueden conseguir al menos uno de esos sería genial. La ropa interior, bombachas de tiro alto y de algodón. Los primeros días, las primeras semanas van a estar con apósitos, primero apósitos, después toallitas, y la realidad es que necesitamos que estén bien contenidas. No hace falta, en el caso de parto normal, que las mujeres usen faja, sí, después de la cesárea sí, después del parto no se recomienda, pero sí se recomiendan estas bombachas tipo truzas de tiro alto para que me contengan lo que son los músculos de los rectos, que son los músculos que están en la pared de abdominal, pero no faja. Faja sí la necesitamos para el post cesárea. En ese caso sí, sino bombachas de algodón tiro alto. Corpiños, obviamente ideales son los de la lactancia, si ustedes van a dar la teta, sino cualquier corpiño que sea sin aros y sin relleno. Pero obviamente si pueden conseguir uno o dos de estos de lactancia son muy cómodos, al menos al principio les va a servir bastante, que van a estar instalando la lactancia a sus vidas y la realidad es que todo un cambio, entonces ayudan bastante estos corpiños. Después pantuflas, obviamente, artículos de aseo personal, esto es lo que ustedes lleguen a necesitar y querer usar de ustedes. En los sanatorios siempre van a tener shampoo, jabón y demás, pero está bueno a veces lo que ustedes usan y están habituadas. Ropa para volver a casa. Uno se va con una ropa con un cuerpo y sale del sanatorio con aproximadamente 7 kilos menos. Entonces, una ropa que más o menos les haya entrado a la semana 20 de embarazo, aproximadamente. O ahora que es invierno, unas calzas, una polera, algo de eso que siempre se adapta al cuerpo, pero siempre recuerden que hay que volver a casa y qué ropa se van a poner. Apósitos posparto, en todos los sanatorios la realidad es que les van a dar apósitos, pero muchas veces, ¿qué pasa? Son las 3 de la mañana, se mancharon, no encuentran a la enfermera, entonces, si no llegan a tener un apósito a mano de los que les dieron en el sanatorio, tienen lo de ustedes. Y en cuanto a documentación, el documento de ustedes, importantísimo, esto es, pero más importante de lo que se imaginan. ¿Por qué? Porque nosotros confeccionamos el certificado de nacimiento con el documento de ustedes. Si ustedes no llevan el documento, tenemos que poner que ustedes no lo presentan, y eso implica que tengan que llevar testigos, hacer un trámite mucho más burocrático en el registro civil. Así que el documento de ustedes, infaltable. Del acompañante también, pero por un tema que se lo piden en el sanatorio, no se necesita para el certificado de nacimiento, el carnet de la obra social y los estudios médicos. Siempre llevar todos los estudios, sobre todo lo que no se pueden olvidar es la primera ecografía y el último laboratorio. El último laboratorio
porque si los neonatólogos no tienen la última rutina de sangre, después no quieren que pongan al bebé al pecho, porque no saben si hay alguna infección y demás. Entonces es importantísimo junto con el cultivo de flujo, porque va a depender de si le ponemos o no antibióticos. Pero si tienen armada una carpeta acomodada, eso genial, salen con la carpeta, el documento, eso no se lo pueden olvidar, ténganlo siempre. Ya cuando el embarazo es de término, tengan armado el bolso o es muy práctico también llevarse un carrión, las valijitas chiquitas, para no andar con tanta cosa colgando. Entonces a veces está bueno llevar un carry, organizarlo y ahí tener la ropa de ustedes, la muda de ropa para la pareja, la ropita del bebé aparte. Pero es mucho más cómodo que andar a veces con 3 bolsos colgando. Así que si consiguen un carry, yo se los súper recomiendo. Ropa interior, sí, por lo menos 3 bombachas, porque 3 o un poquito más te diría, calculando 2 por día, ya si sabes que vas a cesárea, tratar de llevar 5 o 6, y si vas a parto, al menos llevar unas 4 bombachas, porque al principio las van a manchar y se van a querer cambiar. Entonces, para evitar tener que andar mandando al familiar a buscar más y eso, estaría bueno 4 o 5, 5 se van a cesárea por lo menos, y 4 al menos para el parto. Y el cuaderno pediátrico lo pueden llevar y se los completen en el momento del nacimiento, pero igualmente todas las instituciones les dan una especie de carnet, de cada clínica tiene su libreta sanitaria, y les van a entregar eso con la huellita del bebé, con la huella del piecito, con el peso, a qué hora nació, un valor que nosotros le ponemos cuando nace que se llama Apgar, el capurro, que es las semanas que tenía al nacer. Y después, bueno, las bombachas descartables, sí, la realidad es que están muy buenas, son muy prácticas. Obviamente no te diría que te compres todas las bombachas descartables porque cada uno puede fijarse, ¿no?, lo que sale y demás, pero quizás no te conviene comprarte todas descartables, pero es una opción muy válida, muy, muy cómoda. Y el cuaderno pediátrico es un cuaderno justamente que tiene todos los datos después del bebé, que se ponen la hora del nacimiento, cuánto pesó, cuánto midió, donde después van las vacunas. Es como una historia de el bebé, que ese cuaderno lo compran muchas mamás, que después se le pueden poner fotitos del momento. Si lo llevan, lo pueden completar ahí, muchas de las doctoras pediatras se los pueden completar, y si no, les van a dar esa libretita y la huellita para que la peguen en el cuaderno. Bueno, ¿qué llevamos para el bebé? El bebé en muchos sanatorios le dan la ropa. Muchos sanatorios directamente no les dan la opción de ponerle la ropa que ustedes quieren, sino que por un tema de esterilidad de la ropa, les ponen al nacer, y otros durante toda la estadía, ya le ponen la batita, el pantalón, el gorrito y demás. Así que esto cada uno pregunte en su sanatorio cómo es el tema de la ropa del recién nacido. Si les van a poner la ropa del sanatorio, si se la ponen solo el primer día o si se la ponen toda la estadía, porque esto depende de cada clínica. Si les dicen, no, acá no le damos la ropa, le puedes poner la ropa que quieras, más o menos se calcula entre 3 a 5 mudas de ropa completa. Lo mismo, si ustedes ya saben que van a una cesárea, son casi 3 días de internación, son 2 días y medio. En ese caso, llevar 5 mudas. Ahora, si la idea es por un parto normal, entre 3 y 4 mudas está perfecto. Y ahí vamos a lo que es la muda completa. La muda completa es medias. Siempre el bebé, por más de que sea verano con 40 grados de temperatura, el bebé tiene que usar medias, porque pierden mucha temperatura, mucho calor, por los pies y por la cabeza. Los lugares que el bebé más temperatura pierde siempre son esos 2 lugares. Entonces, siempre tenemos que proteger pies y cabezas del frío. Ya les digo, aunque haga 40 grados, el bebé viene de estar adentro del líquido amniótico, que tiene una temperatura de 35-36 grados, ¿sí? Lo pasamos a una temperatura de 12 y obviamente va a perder esa temperatura que tiene y se va a enfriar. Y el bebé no puede enfriarse las primeras horas de vida. Entonces, medias y gorrito siempre, por más que nazca en pleno enero, pleno febrero. Una manta abrigada. Siempre también
tiene que tener una manta abrigada, aunque estemos en verano, ni hablar ahora en invierno. Pañales. La mayoría de los sanatorios, lo mismo que el apósito, les van a dar los pañales. Pero si a las 3 de la mañana no encuentran a ninguna enfermera y el bebé hay que cambiarlo porque hizo sus necesidades, tengan por las dudas un par de pañales con ustedes. Otra cosa que siempre les recomiendo es que no compren gran cantidad de la misma marca de pañales, porque pocos, pero existen, a veces pueden hacer alguna reacción alérgica a X marca. Entonces, no sé, le compré 15 bolsas de pañales, qué sé yo, Huggies, y los Huggies le hacen una alergia, entonces pruebo con el Pampers. Al principio tratar de decir, bueno, me recomendaron este pañal, genial, ¿compro 25 paquetes? No, espero a que nazca y veo que no le haga ningún tipo de reacción alérgica, ninguna dermatitis, y que el bebé tolere bien el pañal, ¿sí? Toallitas húmedas para limpiar cuando hace sus necesidades, pueden llevar también lo que es alcohol y óleo para limpiar, pero la verdad es que las toallitas húmedas para bebés son mucho más prácticas que andar sacando la crema con el algodón, ¿sí? Es mucho más cómodo, les va a resultar muchísimo más práctico el tema de las toallitas para limpiar al bebé. Alcohol y algodón, esto en todos los sanatorios hay, pero se los pongo por si acaso, lo mismo, 3 de la mañana no encuentro a la enfermera, bueno, para limpiar el ombliguito del bebé, baberos o babitas, y como les decía antes, averiguar en el sanatorio por la primer muda de ropa, y siempre lo ideal es colores claros. El color negro, el color azul, el color rojo, tienen mucho pigmento, esas telas, mucha anilina, y hay veces que puede desteñir en la piel del bebé. ¿Y qué puede pasar? Que venga el pediatra y diga, este bebé está azul, pero en realidad es porque durante el día había estado con la ropita azul, y para el pediatra puede pensar y sospechar que, no sé, que el bebé tiene un problema cardíaco porque tiene la piel azul, y en realidad es que desteñó la ropa. Entonces, siempre tratamos de que sean colores claritos, rosa bebé, celeste bebé, amarillo, blanco, todos los colores más claros que se pueda. Sí, acá me preguntan por la muda completa, sería la ropita completa, si usan la ranita, si usan la parte de arriba con el pantalón, lo que se va a poner de ropita, algo en esta época, algo abrigadito, porque si le ponen un osito, los monitos, el osito, la chaquetita con el pantalón, arriba algo abrigado en esta época, si no, no sería necesario, el gorro, las medias y la manta. Y el pañal. Si a ustedes les dicen, no, en este sanatorio, sí, da igual si es body o batita, eso no hay ningún problema. Pero en esta época, además de ponerle el de algodón, le pongo algo arriba que puede ser de polar, cualquier cosa más abrigada, una especie de saquito o algo de eso. Exactamente, pueden ponerle un enterito. Sí, las batitas son a veces más cómodas. Acá me preguntan en el chat si recomendamos batitas por el ombligo. A veces son mucho más cómodas para cambiarlo, pero no está contraindicado que puedan usar los enteritos. Los pueden usar igual sin problema, porque el ombliguito va a ir por arriba de lo que es el pañal, ¿sí? Entonces eso, la realidad es que no molesta. Va a ser la cancha que después cada uno tenga, si ya tienen hijos, si ya cambiaron, si ya practicaron y demás, porque al principio obviamente es todo un mundo y nos da un poco de miedo hasta cambiar al bebé. Es completamente lógico, y va a ser una cuestión de hábitos y de costumbre, y después van a ver que una ropa les es más cómoda a ustedes y también al bebé, y otra es más incómoda para cambiarlos, o que el bebé le molesta más que le pongan la cabeza, el brazo. Pero las batitas son bastante cómodas, son a veces más cómodas para cambiar el pañal, porque le pueden sacar solamente el pantaloncito, y los enteritos a veces, si no tienen los broches en la pierna, es un poco más tedioso tener que desnudar todo el bebé para cambiarle un pañal. En cuanto a lo que decíamos antes, bueno, eso es lo que les decía, el óleo calcáreo y el algodón en realidad no es que es mejor, es lo que usábamos antes, y es a veces un poco más tedioso el tener que sacar el algodón, sacar el óleo. Las toallitas a veces son más prácticas, más piolas, siempre que sean
para bebés, por el tema de las alergias y demás. No es lo mismo usar una toallita que usa un adulto para limpiarse que las que usan los bebés. Hay muchas marcas de pañales que tienen su línea de toallitas húmedas, y si están en su casa quizá es lo mismo, pero si salen y demás, me parece mucho más práctico, por experiencia personal, me parece mucho más práctico el tema de las toallitas. Bueno, cosas de lactancia me preguntan que sería necesario o recomendable llevar. La realidad es que en casi todos los sanatorios tienen puericultora. Si tienen que llevar algo, lo único que se les puede decir, bueno, lleven por las dudas, es crema de caléndula. La crema de caléndula se usa muchas veces cuando los pezones se dañan. Pero la realidad es que en las primeras horas de lactancia no suelen venir los problemas por grietas, no van a tener que usar pezoneras al principio. Hay mamás que nunca jamás usan ni pezoneras, ni crema de caléndula, ni nada, y hay otras que usan todo. Pero la realidad es que cuando hay algún inconveniente en la lactancia en cuanto a lastimaduras, suele ser bastante tiempo, te digo, 5 o 6 días después del nacimiento, ¿sí? No suelen darse los problemas en el momento porque todavía la piel está sin haber sido expuesta a la succión del bebé y no es que se lastima inmediatamente. A ver, chicas, ojo, yo no le estoy diciendo se les van a lastimar los pezones. Eso depende mucho del agarre del bebé, de cómo se prende el bebé, de las posiciones. Si nunca amamantaron, es algo completamente nuevo para ustedes y para su hijo, o sea que es todo un aprendizaje, y al principio puede ser un poco más difícil y puede llegar a lastimarse los pezones, que para eso usamos la famosa crema de caléndula, ¿sí? Pero no necesariamente van a tener que usar ni pezoneras, ni crema. Lo que sí a veces es útil, pero no al principio, son los apósitos para la lactancia, que son como unos circulitos, los protectores cuando producen mucha leche. Pero imagínense que la leche baja recién a las 48 horas después del parto. Lo que ustedes tienen al principio es algo llamado calostro, que es el primer alimento para el bebé. No es esa leche blanca con mucha densidad. Al principio es como si fuese una agüita amarilla, ¿sí? Entonces, eso que ustedes secretan al principio, ese primer alimento, no suele ser necesario ni siquiera que usen protectores, ni que usen pezonera. Eso lo van a ir viendo con el correr de los días, y ahí recién les digo, bueno, cómprense o una pezonera o un sacaleche. Vayan viéndolo después, no se llenen de productos que quizá no terminan usando, porque la realidad es que la lactancia, como el embarazo, cada caso es un mundo. Nati, sí. Dana está preguntando si es necesario llevar chupete. Eso, el chupete, sí. Estaba justo leyendo eso. Buenísimo. Eso, sí. Eso, el chupete, la realidad es que hoy en día, como dice ahí Lucía, me parece, no se recomienda en casi ninguna institución el chupete hasta que no está establecida la lactancia. Sí, después, para evitar la muerte súbita, hoy en día recomiendan el chupete al dormir a los bebés, pero eso se los va a indicar bien cada pediatra. Además, la realidad es que cada pediatra tiene su criterio, tiene cada uno con su librito, como quien dice, pero la realidad es que a la lactancia, hasta que no está establecida, no la ayuda mucho. Sí, después, al dormir, para evitar la muerte súbita, ¿sí? Que antes, en un momento decían, no chupete, nunca chupete, lo peor que hay es el chupete. Bueno, ahora dicen que para dormir evita la muerte súbita del recién nacido, pero hasta que no está bien establecida la lactancia, es como que la traba un poco, porque no es lo mismo la succión de un chupete que la succión del pezón. Y lo mismo el caso de la mamadera. La lactancia es algo muy personal, es una decisión que toma obviamente la madre. Si bien tiene 1,5 millones de beneficios, que ya lo van a ver cuando tengan la charla de lactancia, la realidad es que nadie puede obligar a una mujer a que amamante. Pero si la mujer decide amamantar, siempre van a tener grupos de apoyo, puericultoras, gente que las
les colabore con esta nueva experiencia, pero lo que sí les digo es que a veces la mamadera también dificulta lo que es el establecimiento de la lactancia. ¿Por qué? Porque si ustedes entre medio de la teta le dan mamadera, para el bebé es muchísimo más fácil tomar la leche de la mamadera que de la teta. La teta implica un esfuerzo, la succión tiene que ser más fuerte, es distinto conseguir el alimento de una teta que de una mamadera. De la mamadera le es mucho más fácil. Entonces, si no tenemos bien establecida la lactancia, obviamente le damos mamadera, el bebé va a preferir la mamadera por un tema de comodidad. Ahora, si el pediatra les dice, te bajó de peso, necesitamos complemento, no nos vamos a estar fijando, bueno, no va a querer tanto la teta porque obviamente vamos a priorizar la necesidad del bebé. Pero siempre por eso les recomiendo que si ustedes quieren dar la teta, que la mamadera sea exclusivamente con indicación del pediatra. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta de esto? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Obviamente si hay alguna consulta, lo escriben. Bueno, vamos a ir a esto de lo que es el preparto versus el trabajo de parto. Volvemos un poquito a las contracciones y decimos, ¿estoy o no estoy en trabajo de parto? Estas contracciones, ¿son o no son las que me dijo Natalia en la charla? Bueno, el preparto, que es toda esta preparación, estos días previos, días hasta semanas, las contracciones van a ser intervalos irregulares. Voy a tener una, a los 3 minutos otra, a los 7 minutos otra, a los 15 otra, o sea, no van a seguir ese patrón de decir cada 5, cada 5, cada 5, que son las del trabajo de parto. Estas mismas que en un momento me preguntaron, las de Braxton Hicks, estas que aparecen, se hacen más intensas, más duraderas, más regulares, son las que van a ser después las contracciones de trabajo de parto. En el preparto, los intervalos entre una contracción y la otra suelen ser prolongados. Suelo tener cada 10 minutos, cada 15, después quizá tengo una o dos seguidas, pero suelen ser contracciones más aisladas que durante el trabajo de parto van a ser cada vez más cortitos. Al principio van a ser cada 5, después cada 4, después cada 3, y en un momento voy a llegar a tener entre 4 y 5 contracciones cada 10 minutos. O sea, van a ser cada vez más seguidas y más intensas. Como decía, en el preparto la intensidad se va a mantener sin cambios, van a ser siempre más o menos las mismas contracciones, lo mismo de fuertes, entre comillas, pero en el trabajo de parto cada vez las voy a sentir más intensas y más fuertes. Las molestias en el preparto las voy a tener generalmente en la parte de abajo de la panza, casi donde está el pubis, donde está el huesito de la cadera, de adelante, de la pelvis. En cambio, en el trabajo de parto, además de sentir ese dolor hacia abajo, que llega hasta la vulva, voy a sentir también en la espalda y en toda la panza. Voy a sentir como que los huesos de la cadera quisieran abrirse. Esa es la sensación que tiene una mujer en trabajo de parto. En el preparto, el cuello uterino no se dilata. Recuerden que les dije que se modifica, se ablanda, se hace más cortito, empiezo a alargar el tapón mucoso, pero ya en el trabajo de parto, el cuello va a comenzar a abrirse, va a comenzar a dilatarse. ¿Hasta cuánto? Hasta llegar a los 10 centímetros de dilatación. Todo esto la próxima semana lo vamos a ver. Y en el preparto las molestias suelen aliviarse con antiespasmódicos. Recuerden que les dije que el médico les puede mandar buscapina simple, Sertal Perlas, que son antiespasmódicos. Y generalmente en el preparto con eso se alivia. En el trabajo de parto nada alivia estas molestias, solamente una analgesia a nivel de lo que sería la anestesia peridural, ¿sí? O un montón de técnicas que ustedes pueden implementar, como la pelota, como aromaterapia, pero los antiespasmódicos, la buscapina, no va a hacer nada. El trabajo de parto, una vez que se instala, como les dije hace un rato, nada lo detiene. Arrancó el trabajo de parto y no frena. Lo frena el nacimiento del bebé. Bueno, ¿alguna duda de esto?
Bueno, vamos a repasar entonces cuando llegó la hora, embarazo de término, estamos de 38, 39, 40 semanas y decimos, tengo que ir al sanatorio o tengo que llamar a mi equipo. Esto es simplemente un repaso de todo lo que vinimos viendo hoy. Pierdo líquido, estoy de 38 semanas. Igual recuerden que si estoy de menos semanas de 37, pérdida de líquido, también voy a la guardia. Pero vamos a ponernos en una situación de un embarazo de término. Pierdo líquido. Lo primero que me fijo es el color. Si el color es transparente, me quedo tranquila, está todo bien. Si el color es verde, salgo corriendo a la guardia. Otra cosa que puedo hacer es olerlo. El líquido amniótico tiene un olor similar a la lavandina. ¿Por qué les digo esto de oler? Porque cuando lleguen al término del embarazo, muchas veces les va a ocurrir que se le escapen chorritos de pis. Fíjense esta imagen, no sé si se ve en mi cursor, pero fíjense, esto es el famoso cuello del útero. Todo este globo de arriba es el útero. Este es el cuello. Acá justamente está mostrando cómo se rompió la bolsa. Y fíjense que la cabeza está bien abajo. Acá delante del útero nosotros tenemos la vejiga. Entonces la cabeza está tan abajo a veces y tan apretada que me puede apretar el reservorio de la orina, que es la vejiga, y escaparse chorritos de pis. Entonces se pueden a veces mojar, no se dieron cuenta que se orinaron, dicen, uy, me parece que fisuré o rompí la bolsa, y huelen y es olor a pis. El líquido amniótico tiene olor similar a la lavandina. Entonces está bueno, si quieren olerlo, como para chequear y decir, bueno, si me parece que es líquido, o decir, no, me parece que me hizo un poco de pis. Después vamos a tener en cuenta también el cultivo de estrepto. Esto que dice SBH es lo del estreptococo. Si yo tengo el cultivo positivo, voy bien rápido a la guardia, aunque el color sea claro. Ahora, si el cultivo es negativo, el color es claro, voy obviamente al sanatorio sí o sí, pero voy más tranqui porque sé que tengo tiempo. Y como les decía antes, diferenciar si es orina o también muchas veces puede ser flujo. Fíjense que en el embarazo aumenta muchísimo la cantidad de flujo hacia fines del embarazo, sobre todo para lubricar el canal de parto, y a veces perdemos tanto flujo que sentimos que rompimos la bolsa y no, es flujo que tenemos en cantidad abundante. No les dije antes, pero cuando se rompe la bolsa, el famoso parto seco no existe. El líquido, mientras haya bebé y placenta, el líquido se sigue generando. Nunca van a perder todo el líquido que está dentro de la panza, es imposible, porque el líquido se sigue generando. Yo en un momento les dije, embarazada de 24 horas que perdió líquido se tiene que internar, y esa embarazada de 24 semanas, hasta que llegue a las 34 en 10 semanas, va a seguir perdiendo líquido. El parto seco es un mito que te dicen, bueno, rompiste la bolsa, qué dolor, vas a tener parto seco. No existe. El líquido, mientras hay bebé, hay líquido. Entonces, si ustedes se mojaron y están en la duda de decir, no sé si era líquido o qué, se ponen una toallita, un apósito, y si ustedes rompieron la bolsa, van a seguir mojando esa toallita. Y siempre lleguen al sanatorio con la toallita mojada, porque nosotros necesitamos ver el color del líquido y oler el olor que tiene justamente para poder diferenciar si es líquido o es otra cosa. ¿Comprendido esto? Bueno, otro motivo de consulta a la guardia entonces es las contracciones. Dijimos que las contracciones se controlan siempre en reposo. Las contracciones tienen que ser en un embarazo de término cada 5 minutos por 2 o 3 horas, como puse ahí según gesta. ¿Por qué? Porque si es una mamá que es una primeriza, puede esperar 3 horas, 4 horas. Si es una mamá que ya tiene muchos partos, obviamente el trabajo de parto va a ser más corto y le vamos a decir 2 horas de contracciones, no esperes 4 en casa, espera 2 horas. A una primeriza le decimos 2, si pueden ser 3, si pueden ser 4, pero obviamente si la mamá ya tiene muchos partos y espera 4 horas en casa, va a llegar con mucha dilatación. Y estas
contracciones, dijimos que no frenan con antiespasmódicos. Por más que tome buscapina, Sertal, lo que tome, no van a frenar. Y otros motivos para consultar a la guardia, pero que no necesariamente tenga que ser que van a ser el bebé, son la pérdida de sangre. Recordemos que pérdida de sangre como un segundo día de menstruación en cualquier momento del embarazo es una consulta de guardia. Ahora, si es un hilito con tapón mucoso, que sé que es tapón mucoso porque es un moco acompañado de un hilo de sangre, si estoy de menos de 37 semanas, corriendo la guardia. Ahora, si estoy embarazada de 37 en adelante, lo dejo porque digo, genial, estoy modificando el cuello. Si el bebé no se mueve, voy a la guardia. Desde la semana 22, 24 en adelante, el bebé tengo que sentirlo mover. Si no se mueve, consulto después de haber comido algo dulce. Y el dolor de cabeza, náuseas, visión borrosa, dolor en la boca del estómago, me tomo la presión. 14, 9 o más, tengo que ir a la guardia. Y acá hay una pregunta, si hay mucha dilatación al llegar al sanatorio, puede ser que no se aplique la peridural. La peri se puede aplicar hasta los 10 centímetros inclusive, porque ya lo vamos a ver la semana que viene, pero una vez que se llega a la dilatación completa, el bebé tiene que bajar una especie de escalones que tiene nuestra pelvis. Nuestra pelvis tiene como si fuese 4 escaloncitos, que el bebé, una vez que ya está dilatado el cuello, tiene que empezar a bajar. Y eso no es que lo hacen 5 minutos. Suelen ser 30, 40, 50 minutos más desde que el cuello está completo. Entonces, por más de que vos llegues con la dilatación completa, podés recibir la peridural porque tenés un trecho más, sobre todo si sos primeriza, para que nazca ese bebé. Así que no hay ningún problema la peridural en qué momento ponerla, siempre que, ya lo vamos a ver, que estés en trabajo de parto, ¿sí? No se puede poner antes de que arranque el verdadero trabajo de parto, pero después no tenemos límite de dilatación. Así que, a ver, me parece que esta es la última. Así que bueno, con esto finalizamos lo que sería este primer encuentro. Esperen que dejo de compartir. Ahí está. Así que bueno. Si querés, activate la cámara. Ahí sí, está, sí, Nati. ahí Sí. la activé. Buenísimo. Sí, estaba tratando de dejar de compartir. Ahí está. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, algo que haya quedado medio en el tintero. Sí, acá Mercedes está preguntando si Sí. vamos a enviar la grabación, sí, seguramente una vez que esté subida para checar el tamaño la vamos a estar compartiendo con las personas que estuvieron presentes el día de hoy, por si necesitan volver a verla, bueno, o alguna parte que les haya quedado dudas. También tienen abierto el mail de actividades por donde les llegó el recordatorio hoy. Cualquier duda que tengan y quieran mandar, bueno, me la mandan a mí, yo se la paso a Nati y nos mantenemos así en contacto. Buenísimo. Acá me dicen que el papá no pudo estar en la totalidad de la charla. Lactancia vamos a hablar un poquito en el puerperio, pero yo tenía entendido, no sé si sigue estando también la pediatra que habla de lactancia, que Sí. Antes había una charla de la pediatra. Sí, perfecto. Sí, sigue estando. Vamos a tener la charla que complementa esta el miércoles de la semana que viene. Perfecto. Y después están las charlas del obstetra y las charlas de maternar. Si quieren, me la pueden, no tengo acá la programación para decirles la fecha exacta. Recuerdo que la del 30 es la del obstetra. No recuerdo la fecha exacta pero es antes. Me lo mandan por actividades y yo les paso la fecha concreta y las habilito para que se puedan anotar. Buenísimo. Así que bueno, si tienen alguna duda, igualmente la semana que viene lo podemos seguir charlando. Obviamente la clase va a arrancar repasando de cuándo vamos a la guardia, un repaso muy, muy así livianito, como para que memoricen porque es algo primordial, y ya vamos a hablar de todo lo que es trabajo de parto, parto y cesárea. Bueno, si no tenemos más preguntas, les damos las gracias a todas por haber participado, a todos. Hay algunos hombres también acompañándonos. Nati, un millón de gracias, súper claro todo. Gracias a ustedes. Y bueno, nos mantenemos en contacto y nos vemos el miércoles que viene. Buenísimo. Buenas noches para todos.
Hasta el miércoles. Adiós.